Por tanto, que nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto no es más que una sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Que nadie os prive de vuestro apremio, alardeando de humildad y de rendir culto a los ángeles, entrando en detalles de cosas que no han visto. Están llenos de orgullo debido a su mentalidad carnal, pero no están unidos a la cabeza por medio de la cual todo el cuerpo a través de las coyunturas y ligamentos se nutre y crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo a los elementos de este mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a sus preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos sus preceptos están destinados a desaparecer con el uso, pues son solo reglas y enseñanzas humanas. Tienen apariencia de sabiduría por su aspecto de religiosidad devota, humildad y mortificación del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la naturaleza carnal. Vamos a ver aquí poco a poco, ¿verdad? Pablo escribe aquí a una iglesia gentil. La iglesia de Colosenses estaba en Colosos, que era una iglesia griega, por lo tanto era una iglesia gentil, ¿no? No estaba formada por judíos naturales de su ciudad, ¿no? Y estaba aquella iglesia enfrentando enseñanzas que combinaban elementos del judaísmo como dietas, fiestas, sábado, un espiritualismo de alguna manera místico y ascético, un legalismo religioso. ¿Cuál era el problema de aquellos hermanos? Habían gente que se había convertido, y aunque era una iglesia gentil porque estaba en una ciudad griega, seguramente había influencias judías, ¿no? Y aquel entonces era el primer siglo, entonces la influencia judía era aún más grande, ¿no? Porque, claro, Jesús era judío, tenemos esa herencia judía, obviamente, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces, claro, había un movimiento muy fuerte en aquel entonces de implementar para las iglesias gentiles, o para los creyentes gentiles, o para los creyentes que no eran judíos, pues normas, reglas, leyes que correspondían a los judíos, ¿no? Entonces había una enseñanza que para ser realmente creyente, cristiano, formar parte de la verdadera iglesia, pues había que asumir normas, preceptos, reglas y temas judíos para su vida, su liturgia y lo que era la iglesia, ¿no? Entonces Pablo está aquí combatiendo esto. Por eso dice el versículo 16, por tanto, que nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Nadie os juzgue. Es decir, no permitáis que otros determinen vuestra espiritualidad por normas rituales. Porque había gente allí que estaba intentando implementar, que estaba intentando inculcar, que estaba juzgando a aquellos hermanos y a aquella iglesia a partir de eso, y estaba intentando imponer estas reglas y normas judías para ellos. Porque todo lo que se menciona aquí son elementos centrales del judaísmo. ¿Qué elementos son estos? Comidas, ¿verdad? Que nadie os juzgue en asuntos de comida, Levítico capítulo 11. Que nadie os juzgue en asuntos de bebida, está en Levítico también. O en cuanto a días de fiesta, también en Levítico, especialmente capítulo 23. Lunas nuevas, que era el calendario religioso por el cual se dirigía y todavía sigue dirigiéndose los judíos. Las lunas nuevas, lo que está aquí diciendo es que el calendario judío se sigue por las lunas nuevas, ¿no? Es el calendario religioso de ellos, y Pablo está aquí diciendo que nadie os juzgue en este asunto también, y más, o sábado. Vosotros sabéis, el sábado está aún más implícito, o
digamos así, el sábado es un tema aún más conocido, ¿no? Es decir, días de reposo, que nadie os juzgue en temas de sábado, que nadie os juzgue en temas de sábado. Es que no se puede ser más claro. Pablo está aquí diciendo que nadie os juzgue en asuntos de comida, bebidas, fiestas, lunas nuevas, o incluso el mismo sábado, que es el día de reposo. No estamos diciendo que no debe haber un día de reposo, un día de descanso. Pero que nadie os juzgue en cuanto a esto. ¿Por qué? Versículo 17. Todo esto no es más que una... ¿Qué es? Sombra. Si todo esto, fiestas, bebidas, comidas, lunas nuevas, incluso el mismo sábado es una sombra. ¿Qué es una sombra? Una sombra no es la realidad. Es algo proyectado. Una sombra es algo de importancia Nada. mínima, ínfima. Es más grande el día, es el que hizo el día del reposo, que es Jesús. Entonces, dice, todo esto no es más que una sombra de lo que ha de... ¿Quién es la realidad? Jesús. Versículo 17. La realidad es Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, todo eso que estáis ahí discutiendo sobre sus temas legales de esto, de aquello, de fiesta, de luna nueva, todo esto es una sombra, es algo ínfimo, es algo sin importancia, es algo que simplemente apunta hacia Cristo. La sombra está proyectada para la realidad, apunta hacia la realidad es Cristo. De manera que cuando se conoce la realidad, la sombra deja de tener importancia, desaparece. ¿Qué es lo que va a decir aquí Pablo? Que más adelante, ¿no? Que la idea es que esto se desapareciera. Vamos a llegar ahí al versículo, vamos poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación clara? No debemos permitir que nadie nos diga, no eres un cristiano si no comes eso, si comes esto, si comes aquello otro. O si no comes esto, si no comes aquello, si no comes aquello otro, pues no eres un creyente. O no estás santificado. No podemos jamás permitir, porque no forma parte del evangelio integral, de la doctrina fundamental del evangelio, que alguien imponga sobre nosotros lo que debemos o no comer, o lo que debemos o no dejar de comer, pero no solamente comer, beber, las fiestas, que lo hacemos esto o aquello. Jamás podemos permitirnos que alguien se nos imponga que para vivir un verdadero cristianismo tenemos que participar de tal o cual fiesta judía, comer tal o cual cosa y beber tal o cual cosa en el día tal y cual, porque ese es el día estipulado en el Antiguo Testamento. No debemos jamás permitir que alguien se nos imponga ese tipo de cosas, porque eso es añadir cosas a la suficiencia de Cristo. Cuando decimos que hay necesidad de hacer esto y aquello para vivir un verdadero cristianismo, lo que estamos haciendo es añadiendo aspectos, cosas, lo que sea, a la obra de Cristo, y estamos diciendo, lo que hizo Cristo no fue suficiente. Se requiere también que hagamos esto, aquello y aquello otro, o dejemos de hacer esto, aquello y aquello otro, para realmente tener santidad y vivir una fe integral. Por eso, el movimiento judaizante de esa época de Jesús, de esa época de Pablo y de los días actuales, tiene un problema doctrinal central, fundamental, que es vaciar la obra de Cristo. Y eso es atacar un fundamento del evangelio. Por eso os digo que una iglesia judaizante ya no es una iglesia evangélica. Se ha caído de la fe. Así de claro, os lo digo. Una iglesia que añade, o una supuesta iglesia, o un supuesto movimiento que añade cosas y rituales judíos
para que uno sea un verdadero creyente, o para que uno crezca en santidad, pues o ya cayó, o se está cayendo, o lo que sea, pero si se está yendo por las ramas, y se está saliendo, o se está equivocando en un tema central y fundamental del Evangelio, que es la suficiencia de Cristo para nuestro perdón, para nuestra salvación, para nuestra fe. No debemos añadir nada a lo que hizo Jesús como necesario para nuestra vida. Y ese era el problema de Pablo con los judaizantes de aquel entonces, y por eso ataca Pablo ese tipo de movimiento, y es lo mismo que tenemos que hacer. Jamás aceptarlo y más condenarlo, que es lo que está aquí haciendo Pablo. Entonces dice, versículo 18, que nadie os prive de vuestro premio, alardeando de humildad, de rendir culto a los ángeles, entrando en detalles de cosas que no han visto, están llenos de orgullo debido a su mentalidad carnal. Que nadie os prive del premio. Aquí Pablo describe el mecanismo psicológico de los falsos maestros. Afectando humildad, demuestra una falsa humildad. Culto a los ángeles, espiritualismo místico. Con esto no estamos diciendo que todos los movimientos judaizantes cultúan a ángeles, no, para nada. Eso era un aspecto de esta comunidad en Colosenses. Ni todos los movimientos judaizantes lo hacen. Y entonces vamos a seguir. Solo quería aclarar ese punto de que era una característica específica y especial de este movimiento judaizante en Colosenses, el tema de adorar a los ángeles, ¿no? Dice el versículo 19. Estos no están unidos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién no está unido a la cabeza? Obvio. Los que juzgan la fe evangélica por comer, beber, días de fiesta, luna nueva, sábado, ¿qué dice? No están unidos a... Por eso os digo que una iglesia que se supone evangélica, si se está metiendo por ese camino, o ya dejó de ser evangélica, o está en el proceso de dejar de ser. Porque los que están metidos en eso ya no están unidos a la cabeza. Entonces, no es una interpretación meramente personal. Es lo que está diciendo el texto. No están unidos a la, por medio de la cual todo el cuerpo, a través de las coyunturas, ligamentos, se nutre y crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, versículo 19, ¿no? Hemos leído. Sí. ¿Cuál es el problema? La desconexión con Cristo. No están unidos a la cabeza, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, ya Cristo no es suficiente. Cristo no es la medida de la espiritualidad. Cristo queda eclipsado por la Torah, por las leyes, por los temas de estos y demás. Al fin de cuentas, es una pelea con Cristo el tema. Por más que uno diga, no, nosotros seguimos a Cristo. Claro, nadie va a decir que no se sigue a Cristo. El problema es que Cristo ya no es suficiente, ¿no? De alguna manera se queda eclipsado por los rituales y el montón de cosas que se añaden como requisitos para vivir la fe cristiana. ¿Me entendéis? Es claro, ¿no? Pablo sigue, versículo 20.
Dice, si habéis muerto con Cristo a los elementos de este mundo, ¿por qué como si vivieras en el mundo sometéis a sus preceptos, tales como no uses, no comas, no toques? Tenemos que tener mucho cuidado con doctrinas, con movimientos, con maestros que intentan imponer reglas que atacan nuestra libertad en Cristo. Porque no fuimos llamados a la presión, no fuimos llamados a ¿cómo puedo decir? Esto, a la presión en leyes, en requisitos, en temas. No. El Evangelio no es libertinaje. Hay un camino de santificación que nos enseña el Evangelio, que es buscar ser como a Cristo, ¿no? Pero esto no tiene que ver con seguir rituales del tipo, no toques, no uses, no esto, no aquello, no comas, las fiestas tales, lo cuanto esto, ¿no? Entonces Pablo está siendo claro aquí, está llamando a estos elementos de cosas del mundo. Si habéis muerto con Cristo a los elementos de este mundo, está hablando de qué? Es el mismo tema, no ha cambiado el tema. Entonces está diciendo que los sábados, la fiesta, la comida, la bebida, la luna nueva, el no sé más qué, son elementos de este mundo. Y dice, si habéis muerto con Cristo a los elementos de este mundo, está diciendo, pues, mira, la conversión es morir para estas cosas del mundo. Pero bueno, yo pensaba que las cosas del mundo eran el adulterio, la mentira, el robo, pues esto también. Pero también es cosa del mundo el estar preso en rituales, en normas religiosas, en fiestas esto y aquello, presos en religiosidad. Eso también es cosa del mundo. ¿Cuál es el problema? Que esto no parece ser del mundo, porque tiene apariencia de humildad, con una supuesta virtud religiosa, que es lo que va a decir Pablo aquí más adelante, ¿no? Versículo 22. Todos estos preceptos están destinados a desaparecer, lo que decía José. La sombra está destinada a desaparecer, es lo que está diciendo Pablo aquí ahora, recalcando el tema, ¿no? Todos esos preceptos están destinados a desaparecer con el uso, pues son solo reglas e enseñanzas humanas, es decir, tuvieron su valor en su tiempo para la propuesta y el propósito que fueron creados por Dios en el Antiguo Testamento, y el propósito era apuntar hacia Cristo porque era una sombra que apuntaba hacia la realidad. La cuestión es que cuando llega la realidad, lo que es sombra desaparece. El movimiento judaizante, ¿qué hace? Pues se focaliza en la sombra, en lo que desapareció, y de esta manera se descentraliza del enfoque, que es Cristo. Yo creo que también cuando se hace un pacto nuevo, desaparece el viejo. Es el mismo. Entonces estamos volviendo a coger el pacto viejo. Exactamente, entonces es el mismo principio. El pacto antiguo señalaba y apuntaba hacia Cristo. Cuando Cristo aparece, el pacto nuevo, pues lo que es el antiguo ya no tiene validez, ¿no? Entonces, Pablo apela aquí a nuestra unión con Cristo. Si morimos con Él, no estamos bajo condenación más, somos nuevas criaturas. ¿Por qué volver al antiguo? Dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 1, que es una carta, también la carta de Gálatas, que Pablo está atacando de igual manera a los judaizantes, que estaban también en Galacia, que era otro
otra ciudad griega, y Pablo estaba también atacando a los judaizantes que estaban intentando hacer lo mismo, introducir normas y elementos judíos a los creyentes griegos y gentiles que no eran judíos, ¿no? Y Pablo dice en Gálatas capítulo 3, fijaros la manera como lo dice, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tão louco estáis que después de haber comenzado por el Espíritu, ahora vais a confiar en vuestros propios esfuerzos humanos. Está diciendo que confiar en la ley y reposar en la ley para la salvación o para el vivir cristiano es reposar en esfuerzos humanos y por lo tanto es un ataque directo a lo que es Jesucristo y su suficiencia y su gracia para no solamente nuestra salvación, sino también para nuestro vivir diario como creyentes. Y Pablo dice, tan loco estáis, sois tan insensatos, ¿quién os ha hechizado? Fijaros en Gálatas capítulo 3, versículo 1, fijaros en la expresión, ¿quién os ha hechizado? Ese es el problema aquí. Los líderes que enseñan esto están llamados aquí por Pablo como gente que está hechizando. ¿Es así? Porque claro, está desvirtuando las ovejas del camino. Entonces, no puedo ser gentil en las palabras, porque Pablo no era. ¿Me explico? Pablo no era gentil con las palabras para tratar de temas importantes y fundamentales para la fe. ¿Quién os ha hechizado? Pregunta él. ¿Habéis empezado por el Espíritu para terminar por la ley, por vuestros propios esfuerzos? ¿Qué estáis haciendo? Volvemos a Colosenses. Fue simplemente una mención ahí de Gálatas, ¿no? Y dice, estamos en el versículo 22, ¿no? ¿Por qué volver a lo antiguo? Todos estos preceptos están destinados a desaparecer con el uso porque son solo reglas e enseñanzas humanas. Pablo aquí entonces está diciendo que el problema no eran los mandamientos, especialmente los 10 mandamientos. Fijaros que no dice sobre los 10 mandamientos Pablo, sino era su forma particular de entender e interpretar estos 10 mandamientos y lo que se añadía a esto. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué mucha gente cae en la trampa? En la trampa esa del judaísmo, de ser judaizante o de aceptar eso, o no pueden de alguna manera tomar una decisión firme en contra de eso, porque tiene apariencia de religiosidad y de humildad y de santidad. Versículo de número 20, y no lo digo yo. Versículo de número 23. Tienen apariencia de sabiduría. Por su aspecto de religiosidad devota. Humildad y mortificación del cuerpo. ¿Ves entendido? Dice, esta gente que enseña esto, y esta gente que sigue estos movimientos judaizantes, Pablo está diciendo, estas cosas tienen apariencia de sabiduría. ¿Por qué tiene apariencia de sabiduría? Porque te cuentan un montón de historias
y de interpretación de eso y de aquello, porque el tal y el cual ha estudiado no sé dónde, no sé cuánto, porque conoce esto y conoce aquello otro más, y porque te da una clase de no sé cuántas horas, y saca el original de aquí, saca el original de allí, y te contan un montón de historias y tú dices, wow, el hombre conoce mucho, tiene apariencia de sabiduría. Apariencia de sabiduría. Y dice más, por su aspecto de religiosidad devota. ¿Cuál es la cuestión? La gente ve que esa gente y dice, wow, pero son muy devotos, son muy estrictos, intentan cumplir muy bien. ¿Ves cómo son personas disciplinadas, regladas? Tienen apariencia de religiosidad devota. Eso es apariencia de religiosidad devota, apariencia de humildad. Las personas miran y siguen y se confunden porque, pero bueno, el tío este parece conocer bastante. Y mira, pues lleva una vida arreglada, lleva una vida disciplinada. Apariencia de sabiduría, apariencia de religiosidad devota y humildad. Y mortificación del cuerpo, porque claro, no come eso, no bebe aquello, no sé más cuánto. Uno mira de fuera y dice, bueno, está mortificando el cuerpo. Pero tú miras a Jesús y Jesús está comiendo y bebiendo Con los pecadores. con prostitutas y recaudadores de impuestos. Entonces, tú miras, ahora tú vienes al siglo XXI, a Cabra, y tú miras al creyente que está bebiendo en un bar con un amigo, y mira el otro que lleva una vida disciplinada, que no come, que no bebe, que eso, que aquello, y dice, bueno, ese parece más religioso. Ese tiene un don. Ese de aquí, no sé qué hace en un bar. ¿Ves cómo se está juzgando de manera equivocada? Porque ese puede ser Jesús y ese puede ser el falso maestro. Porque uno tiene apariencia de religiosidad y sabiduría, y el otro tiene sabiduría de verdad, no tiene apariencia a lo mejor. Pero está donde... Pero está donde quiere estar. Y en Cristo estamos llamados a la libertad. Ojo, no estoy diciendo que puede emborracharse. Ojo, eso ya es otra cosa. Voy a tomar un café. Pero tomarte un café o incluso una copita con un amigo o con un familiar suyo y no emborracharse y compartir de un buen rato, ¿cuál es el problema? No estamos llamados a la prisión, sino a la libertad. Nadie os juzgue por el tema de no toques, no uses, no comes, no bebas, no sé más qué. Entonces, mucho cuidado. Versículo 23. Tienen apariencia de sabiduría, por su aspecto de religiosidad devota. Es que no se puede ser más claro, Pablo. Es que no entiendo por qué la gente de hoy día tampoco entiende. Dice Pablo, tiene apariencia de sabiduría, por su aspecto de religiosidad devota, humildad y mortificación del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la naturaleza carnal. Lo que está diciendo Pablo es que si conoces a fondo a esta persona, verás que no es coherente. Sus apetitos carnales le vencen al fin de cuentas. Pero claro, así de lejos, al ojo, pues a lo mejor no puede verlo.
Entonces, toda religiosidad legalista, porque aquí estamos haciendo una comparación y una división, una separación entre legalismo y gracia, entre religiosidad y libertad en Cristo, entre añadir cosas a la obra que hizo Cristo para que uno sea salvo y permanezca creciendo en la fe con la gracia suficiente. Entonces, la religiosidad legalista parece sabia, parece profunda, parece humilde, parece espiritual, tiene apariencia, pero no transforma el corazón. Al fin de cuentas, es una sombra que está destinada a desaparecer. Solo Cristo. Además, es un tema de la reforma. Solo Cristo, suficientemente Cristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pablo no desprecia la ley del Antiguo Testamento, ni mucho menos, pero enseña con claridad que la ley no salva, la ley no santifica, la ley no libera. Por eso, y Cristo sí, ¿no? La ley no salva, la ley no santifica, la ley no libera. Cristo sí, salva, santifica y libera. Por eso, que nadie os robe la libertad que Cristo compró. Ese es el punto de Pablo, ¿no? Aquí. ¿Qué os parece? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí o no? Vale. ¿Alguna pregunta o comentario? No, que yo he visto ya esas cosas en iglesia, Sí, ¿verdad? supuestamente evangélicas. Pablo era judeo al principio y perseguidor de la iglesia de Cristo. Él era fariseo de fariseo y toda la ley la llevaba, sin embargo no era salvo. Cuando se salvó fue cuando Cristo lo llamó. Sabemos que la ley en sí no salva. Entonces, vamos caminando para terminar. Solo quiero señalar unas últimas cosas entonces, ¿vale? ¿Qué sería? ¿Ah? Una cosa que me ha venido al pensamiento, la ley no salva, pero lo que sí salva antes de Cristo, por la fe en Dios, como Abraham Sí, y todos eso los sí. demás, ellos sí eran salvos, y el pueblo de Israel. Estaban esperando el Mesías, claro. Pero no, hasta cierto punto no. Ellos eran salvos, pero fíjate, buen ejemplo has dado. Tampoco eran salvos por la ley. No, por fe, no por Dios, por la fe en Dios. Cuando Abraham fue salvo, ¿ya había sido dado la ley? ¿Sí o no? Cuando Abraham fue salvo, ¿ya había sido dada la ley? ¿Sí o no? La ley vino con Moisés. Claro. ¿Y Moisés está antes o después de Abraham? Después, Después. Entonces, ¿cómo fue salvo Abraham? Por la fe. Por la fe. Entonces, la gente del Antiguo Testamento nunca fue salva por las obras de la ley tampoco. La salvación nunca fue por la ley. Siempre fue por la gracia de Dios mediante la fe. Esto es lo que enseña Pablo a los Gálatas, con el ejemplo de Abraham. En el mismo capítulo 3 que empezamos a leer, Pablo dice, fijaros en Abraham. Cuando Abraham fue salvo, dice Pablo, todavía no había sido dada la ley. Entonces la ley no pudo salvarle. Sino que Abraham, dice el texto, la justicia le fue imputada por fe. De manera que todos los que tienen fe son hijos de Abraham. El padre de la fe. Ya. Porque la salvación siempre fue, tanto hoy como antiguamente, De Dios. por la gracia de Dios mediante la fe. La diferencia es que los del Antiguo Testamento creían en la promesa de que el Mesías vendría y nosotros creemos que el Mesías vino y hizo su obra y regresará para rescatarnos. Pero de igual manera es fe. ¿Fe en quién? En Cristo. En Cristo.
Abraham creyó en Cristo, sí, la promesa era Cristo, el que había de venir. ¿Entendéis la cuestión? Ahora, ¿qué sería un movimiento judaizante? ¿Cuáles serían algunas de sus características? Que guarda el sábado, El que aplica la ley, guardarla. que no se puede comer cerdo, Que las mujeres lleven velo. que hay que hacer la fiesta de los tabernáculos y de las cosas esas. Y que las mujeres lleven velo, eso lo he visto yo. ¿Eh? Por ahí, los movimientos judaizantes pueden tomar muchas formas diferentes. Fíjate, el de Colosenses, por ejemplo, algunos estaban adorando a ángeles. Pero hay muchas formas. Pero en esencia, ¿cuáles son algunas de las características de la mayoría del movimiento judaizante y aquel entonces, incluso hasta el día de hoy? Cualquier movimiento que enseñe que la salvación o la santificación, es decir, tanto la salvación inicial como el vivir cristiano, depende de practicar de alguna manera la ley de Moisés. O depende de practicar de alguna manera algunos aspectos de la ley del Antiguo Testamento, aparte de los 10 mandamientos. Es decir, leyes como no comer esto o aquello, no beber esto o aquello, etc. O que los cristianos deben guardar las fiestas judías, hebreas, o dietas hebreas, el sábado judío o rituales mosaicos. De alguna manera, los movimientos judaizantes en general pues tienen esta característica. De alguna manera enseñan que la salvación o la santificación o el vivir de manera cristiana y coherente pues depende De la ley mosaica. de practicar aspectos de la ley mosaica, incluyendo pues cuestiones como comer eso o aquello, beber eso o aquello, participar de fiestas estas o aquellas, seguir un calendario judío, etc. De alguna manera enseñan, una de las características es que enseñan que la fe cristiana debería volver a sus raíces judías, ¿no? Abandonando de alguna manera la libertad que tenemos en Cristo. ¿Verdad? Entonces, esta fue una lucha constante en el Nuevo Testamento de los apóstoles y las cartas. Empezó en Hechos capítulo 15. No solamente en Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 fue el primer concilio de la iglesia, la primera reunión apostólica de la iglesia, para decidir cosas sobre ese tema, precisamente porque ya se había empezado a enseñar que se había de añadir elementos judíos para los creyentes no judíos. Y la iglesia se establece en concilio, en Hechos capítulo 15, para tomar una decisión respecto a este asunto. Y se enseña claramente allí, y se decide claramente allí, que se debe rechazar que los gentiles deban guardar la ley de Moisés para ser salvos o para buscar la santificación. Entonces tenemos libertad respecto a días, alimentos, dietas, cosas de no toque, no use, no eso, no aquello. ¿Cuál es el error central del movimiento judaizante? No es que no debamos conocer las raíces hebreas, es bueno conocer, ¿vale? Entonces no estamos en contra de la cultura judía o hebrea, ni mucho menos, es nuestra herencia, ¿no? Y conocerla, pues añade mucho beneficio a nuestra interpretación y conocimiento de las escrituras de la fe, ¿vale? El problema es que a raíz de esto intentan redefinir el evangelio, como que la gracia no basta, hay que hacer esto y aquello,
como que la salvación o la madurez requieren de la ley esto o aquello. Que la fe, de alguna manera, sin guardar estos preceptos, está incompleta. Entonces es una redefinición de fundamentos del Evangelio. Y por eso lo combatemos, como Pablo lo combatía. Entonces, para evitar extremos, el Antiguo Testamento sigue siendo valioso y lo predicamos. ¿Cuántas veces lo prediqué? Prediqué ya textos del Antiguo Testamento aquí, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento no está abolido, no es inútil, ni mucho menos. Todo lo contrario. Lo que sí entendemos es que el Antiguo Testamento señala, apunta a Cristo. Es otro riesgo que hay de movimientos nuevos, que es dejar totalmente el Antiguo Testamento y basarse solamente en el Nuevo. Exactamente. También es un riesgo. Es otro Porque extremo. Jesús dijo, yo vengo a cumplir la ley también, no vengo a Abolirla. abolirla. O sea que no, pero claro. Entonces, y para dejar claro, los 10 mandamientos, aquí no estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, no nos referimos a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos Jesús los validó y los resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Entonces, los 10 mandamientos están vigentes. Y entonces tú puedes preguntar, pero bueno, en los 10 mandamientos está el sábado. Guardar el sábado. Entonces, ¿no guardamos el sábado? ¿Quién sabe contestar? Pero hay un versículo que dice que la madre de Jesús y sus discípulos se estaban reuniendo el primer día de la semana. Cuando Jesús resucitó, estaban celebrando eso el primer día. No solo un versículo dice, varios Y hay dicen varios se que la iglesia empezó a reunirse el primer día de la semana, después de resucitar. que el sábado es el séptimo y el primer día de la semana es el domingo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo resucita el domingo, Cristo cambia, porque la realidad es Cristo, Cristo cambia el día de reposo, que no era un día para estar con los pies al auto, haciendo nada, como lo interpretaron los judíos de entonces. Por eso Jesús atacó tantas veces el guardar el sábado de manera equivocada, porque los judíos guardaban el sábado de manera equivocada. Salvar de la mano un sábado. Porque para ellos no se podía hacer nada, y Jesús les contesta diciendo, sois unos hipócritas. No vas a ayudar a una persona que necesita ayuda en el sábado porque no puedes levantar la mano. Sois tontos. Si ayudáis una vaca que está en peligro, no vas a ayudar a una persona porque le estaban contestando porque sanaban en el sábado y hacía otras cosas en el sábado. Y Jesús dice, el sábado fue creado para el hombre, no el hombre para el sábado. Y Jesús le da una definición, una interpretación correcta del día de reposo. ¿Me explico? Y cuando Cristo resucita el domingo, pues cambia ese día de sábado para domingo. De manera que nosotros sí creemos que se debe guardar el descanso, el reposo, ¿no? De manera correcta, es decir, con una interpretación equilibrada y correcta. No es que no debamos hacer nada el domingo o el día de reposo, sino que el día ese está, lo he predicado otros días sobre el día de reposo, ¿no? Dedicado por el Señor. Salmo 121, creo, no sé, he predicado sobre ese día en un salmo recientemente, no era el 121, era un otro. Pero a lo que voy, el día de reposo es para consagración a Dios. La reunión de los creyentes para buscar al Señor, para descansar, estar con la familia. Si uno tiene que hacer algo el día de reposo, pues que lo haga, porque es una necesidad, porque es una urgencia, pues tampoco está pecando. ¿Me explico? Pero en la medida de lo posible, pues lo guardamos.
nos reunimos, buscamos al Señor juntos, buscamos consagrarnos al Señor, tener un tiempo de estar tranquilo, de descansar y de pensar en las Escrituras, ¿verdad? Y de reposar nuestra alma en Dios, fuera del ajetreo del fin de semana, de la semana, ¿no? Y lo hacemos el domingo porque Cristo cambia al resucitar y en el primer día de la semana, el domingo. La iglesia empieza a reunirse el domingo a partir de la resurrección de Jesús. Todas las cartas vais a ver que el día de reunión de la iglesia era el primer día de la semana, el día que resucitó Jesús, ¿no? Entonces, cuando decimos aquí las leyes, no estamos hablando de los 10 mandamientos. Estamos hablando de todas las otras leyes del Levítico y toda la historia y las interpretaciones que se han dado de los 10 mandamientos y todas las demás leyes judías que se han creado, incluyendo fiestas y sacrificios, y etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando de los 10 mandamientos. ¿De acuerdo? La ley como un todo revela el carácter de Dios. La historia de Israel es parte de nuestra herencia espiritual, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y sirve para nuestra enseñanza. Pero no tenemos que volver a ello para ser creyentes, ¿verdad? Entonces, para terminar, una respuesta doctrinal clara aquí. Nuestra salvación y nuestra santificación es por gracia, es por el Espíritu, es por la fe, no por obras de ley, no por preceptos y reglas que tengamos que cumplir, o fiestas o esto o aquello. Otra respuesta doctrinal clara a movimientos judaizantes: Cristo es superior a la ley. Aquello era una sombra, Cristo es una realidad. Y Hebreos capítulo 8, capítulos 8 al 10 lo deja claro: Cristo es superior a la ley. Otra respuesta: la ley tuvo su propósito, pero no es nuestro pacto. Cuando digo la ley, no los 10 mandamientos, una vez más. Todo el aparato de las leyes judías del Levítico, eso tuvo su valor de apuntar y señalar hacia Cristo, incluyendo fiestas y demás, y todas las cosas judías y sacrificios, etc. Tuvo valor, tuvo propósito para señalar a Cristo, pero no es nuestro pacto, es el pacto de los judíos. Nuestro pacto está con Cristo. ¿Me explico? Entonces la ley fue un ayo, ya no estamos bajo el ayo, estamos bajo Cristo. Conclusión: amar las raíces hebreas bíblicas, pues sí, claro. Querer entenderlas y comprenderlas, pues sí, claro. Una bendición. Volver al yugo de la ley, no, de ninguna manera. Esto es pervertir el Evangelio. Cristo es suficiente, de manera que la libertad cristiana está en Cristo y no en reglas, preceptos, ni ceremonias, ni rituales, tal y cual. Así que, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí terminamos. Espero que se haya comprendido. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta, Cícero. Cuando habla de la tela vieja añadida a la nueva y el vino echado en odres viejos en vez de echarlo en nuevo, quizás también se refiere a eso, ¿no? Sí, se refiere a eso. Es una parábola que estaba contando Jesús y precisamente pues tenía esa idea, ¿no? Porque estaba hablando a judíos y estaba diciendo que él era el vino nuevo. Él era el vino nuevo, ¿no? Y no se debía poner el vino nuevo en odres viejos. Es decir, lo que estaba diciendo Jesús era precisamente eso: yo ya no encajo en el sistema antiguo. Yo voy a comer y beber con pecadores.
Y en la, Así que no encajo aquí. Con todo. y en la con tela, todo. en la tela poner un trozo viejo, pues también igual, pero Bueno, también igual se va se va a Aquí se va a romper. romper. se va a romper. Entonces, hay que dejarlo viejo y vivir lo nuevo. Por eso, dejar los aspectos y preceptos antiguos y vivir a Cristo. Aquella era sombra, es bueno aprender y conocerlo, pero la realidad es aquí, Cristo. Con la muerte de Cristo, el hombre viejo muere. Y con la resurrección nace el nuevo hombre. ¿Más preguntas o comentarios? En Hechos, al principio los discípulos iban el sábado a la sinagoga y se congregaban el domingo, pero según se entiende después fueron abandonando lo de ir a la sinagoga, ¿no? Sí, Al pues- menos no había la obligación. Pues, claro, los primeros discípulos iban porque eran judíos. Entonces, formaba parte de su... y no había ningún problema. Que el judío siga su calendario, pues es su cultura y es su pueblo, que no pasa nada. Y los judíos y los primeros discípulos eran judíos, entonces ellos estaban acostumbrados a ir a las sinagogas. Y iban. Lo que pasa es que un judío mesiánico, pues ya entenderá las escrituras, la Torá, a partir de la luz de Cristo, entonces tendrá que ser diferente. El cumplir su ley, me explico. En Jerusalén, los mesiánicos, yo estaba en varias iglesias, unos se reúnen en sábado por la tarde y otros se reúnen en domingo. O sea, hay variedad según el tipo de mesianismo. Hay mesianismos que vas a una iglesia y los ves todos como occidentales, ¿no? Y vas a otras iglesias de mesiánicos y los ves con tirabuzones, con kipa y o sea, hay de todo, hay variedad, ¿no? Hay para escoger. Sí, sí. Es que es otra cosa que no he mencionado, el kippah, ¿no? Sí. Ese es otro aspecto cultural y de la ley judía que nos sirve igual para el creyente. Es un símbolo de estar sometido a Dios. Sí, pero es un símbolo suyo, no tiene nada que ver Sí, con pero- nosotros. Uno puede utilizar el símbolo que quiera para decir que está sometido a Dios. O el que no quiera no tiene que utilizar ningún símbolo. Lo importante es que esté sometido.